Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. El día de hoy os traigo el primer refrito de un vídeo de este canal. Así es, las garras del capitalismo han llegado al pequeño rincón del asturiano sin complejos. Bueno, ahora hablando en serio. En el mundillo del manga anime hay muchísimas peleas muy buenas y es imposible enumerarlas todas en un solo vídeo. Así que hoy os traigo la segunda parte de las peleas que rompieron el internet. He tenido en cuenta algunas de las peleas que me dijisteis en los comentarios del anterior vídeo, que por cierto si no habéis visto os dejo el link en la descripción para que lo veáis. Bueno, me estoy enrollando más que las persianas, así que vamos ya a ver esas peleas. What is that? Oh shit, what is that? Who you fight? Empezamos fuertes. La pelea de Netero contra Meruem es de las más espectaculares de la industria. Se puede explicar con el meme de Gohan y la percepción de la realidad alterada. Un viejo mañoso contra el rey de las hormigas quimera. Visualmente es espectacular. La puede disfrutar incluso alguien que no haya visto Hunter. Lo único que me chirrea un poco es que cuando Netero aplasta a Meruem con sus brazos me recuerda al movimiento de una cucaracha boca arriba. Aunque bueno, supongo que yo soy el único loco que ve eso. El clímax de la pelea lo vemos cuando Netero le dice a Meruem la famosa frase de "no subestimes a la humanidad", para acto seguido inmolarse con una bomba que tenía en su propio cuerpo. No voy a hacer ninguna broma ni ningún comentario jocoso para evitar problemas con cualquier grupo armado. El que entendió, entendió. Bueno, llamar a esto pelea sería bastante injusto. Es más bien la acogida que le pegó Madara a la Alianza Shinobi. Aquí Madara se paseó con la pija al aire haciendo que sus rivales se cagaran encima solo con la mirada. ¡No te vemos! ¡Pizza! ¿Por qué pone ahí pizza, tío? ¿Pero por qué cojones pone ahí pizza? Madara despertó el Rinnegan en esta pelea después de masacrar a docenas de ninjas como el que no quiere la cosa. Y ahí se puso Vacillator total. Invocó no uno, sino a 2 meteoritos. Empezó a usar jutsus de Hashirama mientras que simultáneamente leía un libro, veía TikToks, ordenaba facturas y jugaba una partida de ajedrez. Es el multitasking en persona. La pelea de Saitama contra Garou aún no está animada. Así que si no habéis leído One Punch Man, de verdad que os recomiendo a los que os hayáis sacado en la educación secundaria que le deis una oportunidad. La batalla empieza cuando Garou le arranca el corazón a Genos y se lo lanza a Saitama en una forma muy rara de intentar ligarse al calvito. Estos dos no paran de darse golpes fortísimos, que dejarían en ridículo a cualquier personaje de Dragon Ball. Por primera vez, Saitama no puede vencer de un solo golpe. Vaya pelea, es que me estoy emocionando solo de acordarme. Esta pelea cuando sea animada estoy segurísimo de que sentará cátedra en el medio. Сигареты есть? Бояры. Ебать, а это что? Блять, откуда это? Así es, otra pelea de Padre Ball. ¿Pero qué le voy a hacer? Si sus peleas son buenas es lo que hay. Esta vez la pelea que nos ocupa es la de Goku vs Superman. Oriente vs Occidente. El más famoso en México contra el más famoso en Estados Unidos. La pelea está muy igualada y es difícil predecir cuál de los dos ganará. Al final Superman desintegra a Goku. Increíble. Es la mayor peronada que he visto en mi vida. Esto es propaganda yankee. Maldito Obama, pagarás por este insulto al buen gusto. Esto es decepcionante, de verdad. En cuanto a Goku, bueno, yo lo que sé es que a diferencia de Superman con su país, él no me anda refregando la bandera de Japón en la cara cada 5 minutos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con el Superman actual y la política de DC Comics que rige este personaje es decirle con sarcasmo: ¡claro que sí, campeón! Y entonces exclamar: démosle un aplauso y que se vaya. En mi opinión, Goku es mejor. Como buen mamador de yoyos, obviamente tenía que meter una pelea de los yoyos en el top. Entre mucha meditación me he decidido por la pelea entre Pucci y los protagonistas de Stone Ocean. Al principio, Pucci pone contra las cuerdas a Jolene y los demás con su stand Sea Moon, cambiando el curso de la gravedad a su antojo. Al rato llegan Yotaro y Hermes para ayudar, pero es inútil,
Pucci consigue el Made in Heaven, siendo muy superior a Star Platinum. En una encerrona, Pucci está a punto de matar a Yolin y a Yotaro, pero por suerte aparece Okiasu para salvarlos. Okiasu le borra el pito y el bazo a Pucci, haciendo que este no pueda seguir produciendo linfocitos ni renovar sus células sanguíneas, lo que es el final para Pucci. La pelea de Enrique contra Antonio es de las más épicas del medio. El yin y el yang, el esfuerzo contra la pereza, el altruismo contra el egoísmo. Es una pelea que ha sentado cátedra en el medio. Lo único malo que tiene es que los protagonistas hablan en un dialecto de Osaka muy cerrado y cuesta un poco entenderlos. Pero bueno, sin más dilación, aquí la tenéis. ¡Oh! ¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? Sí. ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Pues yo porque se ha ido para buscar a vestirse, ¿no? Diga, que estamos con el dedo, que saque una borregona ahí en hasta que ella es. Tanto ya han echado la carriola y todo, ya sabes. Oh. Digo que la gata. Pero papá, yo estoy vestido. Yo ahora puedo vestido, yo también estoy vestido. Pero tú es que eres tuyo, yo no eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Qué quieres tú? Oye, Domingo, llevo todas las semanas. Todas las semanas, todo lo entendí hoy, ¿no? Oye, está. Lo tengo para descansar y punto. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Tú también ahora? ¿Quieres que venga Antonio solo conmigo, no? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero a ver, yo vi pues ya yo andando y ahora después que me para acá. ¿Andando? Ni que estuviera andando yo a Chaparrá a buscar la borrega. Andando vengo yo de Chaparrá a buscar la borrega. Bueno, y... Bueno, sí. Yo, sí. ¿Qué dices? A ti viene tu padre, mientras tú estás ahí en la red. ¿Qué estás hablando? Vamos a ver. ¿Tú crees que yo estoy vestido ya, ahora viene yo a coger borrega, hombre? ¿Dónde está? ¿Yo en casa? Me cago en la Virgen. Bueno, viene yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua que bebe. En el puesto número 1 tenemos esta bizarra colaboración que hicieron los de Marvel con los de los creepypastas. En esta pelea que deja en ridículo a Endgame, vemos como un equipo compuesto por Hulks de diferentes colores son masacrados por Siren Head. No había visto tanto gore desde el día que me metí al baño de las chicas por error. Al final, el Hulk clásico salva el día desintegrando al Siren Head. Bueno, pues ahí van algunas de las peleas más épicas que nos tiene que ofrecer el medio. Podéis comentar cuáles son vuestras peleas favoritas en la caja de comentarios. Espero que la hayáis pasado muy bien, y si es así, compartid el vídeo y dadle a like, por favor. Eso me ayudaría muchísimo. Madre mía, ya estoy mendigando. Bueno, venga, nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Andad con Dios.